Muchas gracias por acompañarnos al programa Visión de Vida, que es un homenaje, un tributo a mujeres y hombres que han contribuido de manera decisiva con el desarrollo de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Hoy tengo el enorme placer de encontrarme en el hogar de una gran amiga, una mujer valiosa, inteligente, interesante, con una serie de vivencias que la han convertido en esta persona que ustedes van a escuchar. Ella es María Luisa Chong Heimer. Maris, gracias de verdad por tu tiempo y por aceptar esta invitación. Araceli, al contrario, la honrada soy yo. Gracias por la visita. Es un placer verlos y tenerlos en casa. Gracias, querida. Una casa muy linda, por cierto. Gracias, gracias. Tú eres producto de un matrimonio, tú eres hija de un matrimonio de un hombre chino y una mujer mexicana. Una combinación, una mezcla de culturas, un encuentro de dos tradiciones antiquísimas. Claro, la china milenaria, la mexicana centenaria, pero cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue tu llegada al mundo con tus hermanos y con estos dos padres de personalidades tan diferentes. Sí, sin duda que yo recuerdo una niñez complicada, porque quizá en mi niñez no había tanta información respecto a pues la discriminación, y ahora eso está altamente censurado, pero en aquella época es que si tenías una mezcla no eras bienvenida dentro de la comunidad de alguna manera. Entonces mis hermanos y yo crecimos siempre con los niños haciéndonos bullying. Ahora sabemos que se llama bullying. En aquel entonces nos agarrábamos a golpes, entonces llegábamos medio lastimados y mi mamá siempre les daba el lugar a los que nos habían pegado. Porque finalmente decía, pues eso eres, ¿no? Porque nos decían siempre, chino, chino, japonés, come caca y no me des. Entonces le pegábamos al niño, el niño llegaba con su mamá sangrando a la casa y mi mamá decía, pero es que eso es lo que eres. Entonces no era fácil, de alguna manera no fue fácil. Eso nos separó, fuimos 4 hermanos muy muéganos, muy separados de los demás niños, muy separados de los primos. Tuvimos muchos primos, pero nunca vivimos con ellos, porque no sé si mi madre se apartó o la familia de mi madre la apartó por haberse casado con un oriental. A pesar de que era una familia numerosa por parte de mi madre, de Tulancingo, Hidalgo, nunca la incluyeron. Siempre mi madre fue muy solitaria con sus 4 hijos. Quizás siempre arrastró un poco de resentimiento con ella misma o con la vida, no lo sé. Pero esa fue una forma que, viendo en retrospectiva, fue maravilloso porque hizo 4 hermanos profundamente unidos, que nos amamos de una manera maravillosa, y creo que no nos hizo falta tanto la situación de los primos y la familia. No tuvimos familia grande porque eso no los limitaron. Ahora, por otro lado, mi padre fue pues un personaje extraño para mis estándares, un personaje maravilloso, totalmente fuera de lo estándar, porque él como que administraba el casino de los chinos en la calle de Dolores, en el centro de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ustedes todos nacieron en la Ciudad de México. Los 4 nacimos en la Ciudad de México. ¿Y ahí viviste tu niñez, tu adolescencia? Absolutamente, sí, hasta que pues me casé y salí de casa siendo muy joven. Pero mi padre era un padre ausente, extraño, maravilloso. Yo tengo una fijación con los pantalones de casimir sobre los zapatos de los caballeros, los zapatos bien lustrados, desde luego, porque era la única parte que yo le veía a mi papá, de las rodillas para abajo. ¿Tú eras muy niña? Sí, yo tenía 6 años cuando mi padre murió, pero fue un personaje que conformó mis estándares de gustos respecto al sexo opuesto, porque para mí de las rodillas para abajo eran casimires perfectamente con la línea muy bien marcada, que caían de manera perfecta sobre unos zapatos impecablemente boleados. Tu padre era una especie de vínculo entre la comunidad china y el gobierno de México. Así es. Era un abogado, era un
mediador de pues, posibles conflictos para hacer que las familias chinas se integraran a la cultura mexicana. Absolutamente. Hacía de intérprete, de traductor. Él fue una persona que manejaba todos los asuntos legales de la comunidad china y también administraba el casino. Y el casino, obviamente, no está bien visto porque se jugaba y se fumaba opio. Entonces, claro que eso también fue algo que a mi madre le cargó mucho en la espalda. Estos antecedentes, pues no. Pero es un uso, digamos, tradicional, antiquísimo, como decíamos, milenario, que ha ido vinculado con una filosofía. Así es. Y con un sistema de vida que al día de hoy ha convertido a esta nación china en el gran gigante del presente y del futuro, porque vemos como China se ha integrado con el resto del mundo y ha puesto un pie en muchos países en donde establece industrias, nada menos aquí en Querétaro tenemos una presencia china importantísima, eso por el lado del trabajo. Ahora, la comida, la filosofía, la medicina y muchas de sus maneras de ver y de vivir han permeado el mundo entero. Sin duda. Pero estamos hablando de la China del principios del siglo XX, que era sin duda otra. Entonces, cuando llegó tu padre, sí, ¿en qué año llegó tu papá? Él debió de haber llegado a principios de 1900, espérame tantito, sí, como 1930, 1940. ¿40? Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Yo no lo ubico porque ciertamente no tengo ni idea, pero en algún momento yo tuve su papel de migración, por ahí debe de estar, supongo. Pero sí, él nació en 1800, entonces se supone que vino a México a los fines de los 1800, y él vino muy jovencito a México, siendo muy niño. Y se encontró con una ciudad cosmopolita, en la que se recibía a integrantes, a familias de muchas culturas. El centro de la Ciudad de México era hogar para judíos, musulmanes y, bueno, gente de Europa del Este. Digamos que se acababa de vivir la Primera Guerra Mundial. Y por las hambrunas estaban estas olas grandes de una ola de migración muy fuerte en el mundo. Claro, ucranianos, libaneses, gente de muchas partes del mundo ocupaban los edificios del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Ustedes en qué zona de la ciudad vivían? Mis hermanos en Ramón Guzmán, no sé a qué era, la calle era muy famosa, yo nunca conocí, mis 3 hermanos en Ramón Guzmán, y nosotros ya mis hermanos chiquillos todavía, y yo nací en la zona donde es Héroes de Churubusco, Unidad Modelo, la zona sur de la Ciudad de México, y ahí crecimos y bueno, en una casa nueva, porque esta Unidad Modelo fue construida también. Toda la Unidad Modelo como con un concepto de la arquitectura y el urbanismo muy contemporáneos. Absolutamente, sí. Eran como que los pininos de estas zonas habitacionales, modernas. Y entonces, ahí fue donde crecimos, no mucho, porque de hecho los hermanos empezamos a emigrar siendo muy jóvenes. Y luego mi madre, cuando ya había terminado de criar, ella se regresó a su provincia con su familia, con los suyos. Que la recibieron ya viuda. Ya viuda, claro, con sus 4 hijos que ya nos habíamos quedado en la ciudad, y ella regresó a sus raíces, a sus orígenes, donde realmente ella pertenecía. Y ustedes se mantuvieron siempre unidos. Yo recuerdo que tú hiciste una sociedad mercantil con una de tus hermanas, con la que emprendiste un negocio de decoración y de instalación de sistemas bancarios por toda la República. En efecto, sí. Mi hermana y yo tuvimos un negocio extraordinariamente exitoso, éramos proveedores oficiales de los bancos en mobiliario de oficina. ¿Instalabas mobiliario, por lo tanto? No, fabricaban y entregábamos, sí. Fue maravilloso, fueron 20 años intensos de trabajo, mucho trabajo.
no vida privada, porque fueron 20 años en donde nos abocamos, pero fue sumamente exitoso y surtíamos a los principales bancos. Tuvimos, de verdad, esa época la recuerdo con mucho afecto, porque eso es lo que me formó, eso es lo que de alguna manera, ese fue la plataforma para el futuro que yo después viví. No mi infancia, no mi adolescencia, no. Los años de trabajo. Los años de trabajo. En los años de trabajo te queda muy claro exactamente lo que quieres en la vida, lo que quieres y lo que no te gusta. Entonces, sí, creo que esa formación fue importantísima, fueron años fuertes. Y mientras estabas criando a José Antonio, tu hijo. Sí, claro, porque bueno, yo me casé muy jovencita, muy jovencita, duré muy poquito tiempo, pero me quedé con un hijo, que es mi único hijo que tengo, que en la actualidad es un ciudadano americano, vive en Maryland, y entonces fue asunto complicado porque mi hijo tuvo que crecer con nanas porque su madre permanentemente no estaba en la fiesta. Esos años fueron intensos de trabajo, no de fiesta. Pero si el tiempo echara atrás, lo volvería a hacer, porque lo que me hizo lo que soy y que me siento orgullosa de lo que soy fueron esos 20 años de intenso trabajo como empresaria, como mujer independiente, como mujer fuerte, como mujer de esas que ahora dicen que a mí no me pises la sombra. Bueno, mi hermana y yo nos adelantamos a esa época, porque éramos como cabeza de lanza para el movimiento de mujeres que decimos, no quiero a un hombre para que me mantenga. Fuimos la primera generación de las mujeres que luchamos por ser independientes, por tener una independencia económica para poder demandar y exigir lo que nosotros queríamos y necesitábamos. Y mientras tanto esto te dio una solidez económica, financiera, que te permitió pues que tu hijo estudiara en las mejores universidades, en las mejores escuelas, y más tarde precisamente, bueno, se formó académicamente en los Estados Unidos. Así es. Uno tiene que compensar de alguna manera. Cuando tú te sabes que no has sido una madre amorosa como los estándares lo marcan, pues entonces para mí lo más importante fue ahorrar el patrimonio suficiente para que mi hijo fuera a las mejores escuelas y tuviera la mejor educación. Él terminó la preparatoria todavía en México y posteriormente se fue a Estados Unidos a estudiar la universidad con un muy buen talento, porque ahí fue localizado en el tercer año de la universidad, cuando él estaba en tercer año en la universidad, y lo contrataron por una empresa que trabajaba para los Orioles, los de Baltimore, ¿cómo se llama? Alguien que sepa de béisbol. Hay un equipo muy importante ahí en Baltimore, y tuvo la fortuna de ser contratado cuando todavía no terminaba la carrera. Bueno, él ya tiene 25 años en Estados Unidos, ya es ciudadano americano, divorciado 2 veces, pero bien. Creo que hice un hombre de bien, estoy satisfecha con el hijo. Pero ahora tengo. Con la tecnología tú te comunicas con la familia de tu marido en Estados Unidos y también con la familia de él, con él, con su hija. Hay una comunicación gracias a la tecnología, los viajes, los aviones. Sí, realmente mi familia, me casé con un hombre americano, como tú sabes. En segundas nupcias. En segundas nupcias. A quien le debemos la presencia tuya en Querétaro, porque él es un científico, en efecto, investigador en el área de la medicina, particularmente el cerebro, y por muchos años uno de los pilares del Instituto Mexicano de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Juriquilla. Así es, así es. Ese es todo un paquete, porque desde luego que en el momento que decidí que estaba ya económicamente con una solidez importante, fue cuando me di cuenta que, bueno, creo que necesitaba intentar volver a casarme, pero ya tenía muy bien conformado cuál era aquel hombre que yo necesitaba tener o encontrar. Entonces sí, afortunadamente di con él, que es un ser humano, seguramente tú lo conoces, extraordinario. Inteligente por demás. Sí, sí. Pero además entregado a su trabajo de investigación a grado tal que él
invierte de su propio recurso, de su propio peculio, en la investigación relacionada con el cerebro humano, con la memoria y con otras funciones de nuestra mente en la UNAM, pagando, por ejemplo, becas a los muchachos que están estudiando el doctorado. Sí, bueno, Edgar siempre ha tenido, su vida es la ciencia, esa es su prioridad, y por supuesto que todo lo que ha estado en sus manos para poder ayudar a los chicos, para este asunto de involucrarlos en la educación y en el conocimiento, a Edgar no pone límites. Y contigo a su lado, porque pues, tú has dedicado, digamos, la segunda parte de tu vida a acompañarlo, a organizarle su agenda, a llevar el calendario de las actividades, hacer la reservación de los vuelos, sí, de los hoteles, sí. Y de esta forma tú tuviste la oportunidad de participar o de ir a congresos en todo el mundo. Sí, así es. Cuando yo conocí a Edgar sabía que no había una alternativa de medias tintas. Al casarme con una gente como Edgar, y sobre todo lo más importante es que estaba yo consciente que por mí Edgar venía a México. Edgar, estando en Nueva York, estaba en la parte más alta de su carrera. Él trabajó durante 25 años en Hoffman La Roche, en Nutley, New Jersey. Y cuando nos conocimos, bueno, pues sí, creo que enloqueció de amor. Y entonces, imagínate la responsabilidad de traerme a un cuate con esas condiciones, a esos niveles, a México, arrancando de cero. Es más, la ciencia no era mi rango. Yo estaba en la iniciativa privada, yo estaba en los negocios, no tenía ni la más remota idea qué onda con la ciencia y la academia. Pero esto es maravilloso, porque alguien dijo, por ahí viene algo. Es increíble, porque ellos se contactaron con Edgar, yo no tenía contactos en la ciencia. Y la UNAM lo localizó, trajo. lo trajo, lo invitó, sí. Y ustedes llegaron a Juriquilla cuando el Instituto de Neurobiología era apenas una institución en desarrollo. Yo le debo sin duda el éxito del matrimonio a la UNAM, porque estoy convencida que si la UNAM de alguna manera no hubiera olfateado que alguien, o sea, como Edgar, venía a México, ¿yo qué hubiera hecho con él? Al mes se hubiera aburrido y se hubiera regresado a su casa. Pero la UNAM le ofreció unas condiciones extraordinarias de trabajo en relación a lo que él podía hacer. Y Edgar se enamoró, se involucró, se volcó. Se había casado conmigo, pero entonces se fue a vivir a Puerto Morelos durante 7 años. Totalmente involucrado, maravillado, fascinado, trabajando fuerte, porque obviamente no es fácil la idiosincrasia mexicana con la americana. Él venía de la ciencia, del top de la ciencia en los Estados Unidos, y aquí le costó trabajo porque manejamos diferentes las cosas. Pero él nunca se lamentó, nunca se quejó y siempre le echó para adelante. Y fue inmensamente feliz en eso. Y además él tenía, digamos, un reto. Tú habías tenido novios y habías tenido, bueno, por ejemplo, una relación de amistad con Pelé. Sí, fui novia de Pelé. Novia de Pelé, uno de los grandes seres humanos que ha habido en la historia. Sí, creo que esos son de las cerezas de los pasteles, como que de las cosas que circulan al margen de tu vida, y es divertido, es como la pimienta en la sopa. Y entonces, Edgar, de buen nivel en relación a su seguridad, porque obviamente había una lista de novios antes que él muy seguro, muy convencido, diciendo esto no me corresponde a mí censurarlo. Entonces ya cuando te dicen eso, pues entonces sacas las fotos. Entonces ya le dices, pues ya muestras así cómo estuvo la historia anterior. Edgar siempre muy en su papel, y entonces ya cuando tienes un recorrido en la vida personal, un recorrido en la vida profesional, cuando ya tu hijo ya está por irse a la universidad, pues entonces ¿qué sigue? Casarte. Pero entonces en ese momento fue cuando yo decidí que no podía continuar con un negocio, no podía continuar siendo una
mujer de empresa, y entonces vendimos las acciones. Me dediqué en cuerpo y alma y vida a ser la esposa de un científico americano que no dominaba bien el idioma y que menos le entendía al país. Entonces tú te convertiste en anfitriona para los grandes científicos. No sé, pienso en quien hizo posible el Premio Príncipe de Asturias, Ricardo Miledi. Queridísimo Ricardo Miledi. Sí. Y muchos otros que han sido compañeros de trabajo, de investigación, de búsqueda. Esto fue extraordinario porque fue una etapa en donde era todo. Era yo asistente, secretaria, coordinadora, anfitriona. Estuve yo a cargo de los congresos que Edgar organizaba aquí en México. Es más, en una ocasión coincidió con la muerte de un pariente de él se fue y yo me encargué del congreso, me hice cargo de todo porque se manejaba así. Y además de repente como que venía corriendo a la casa porque tenía que organizar, porque había gente invitada. Cada invitado especial que venía lo tenía yo que recibir en casa con X número de invitados. Entonces le hacía de todo, como que me quitaba el delantal porque estaba yo organizando una cena o una comida, y después me sentaba en la computadora porque había que hacer reportes y aplicar a proyectos de CONACYT y hacer evaluaciones de estudiantes. Pero tú no trabajabas formalmente en la UNAM, tú no percibías un salario. No. Tú lo hacías de manera voluntaria, lo hacías por amor, lo hacías de forma honoraria. Y la ciencia en ese sentido tiene que agradecerte a ti. Todos esos años de trabajo, de esfuerzo, de tu anfitrionía, de tu hospitalidad. El doctor Flavio Mena, que fue el director con el que nosotros vinimos aquí, que ya murió, muy generoso de su parte, en una ocasión me dijo: María Luisa, vente a trabajar conmigo, y yo me reelijo. O sea, porque sí, creo que el doctor Carlos Aramburu y Flavio Mena, que son amigos muy queridos, muy cercanos, sí sabían de cuánto le chambeé. O sea, mi marido era obviamente el científico, sí, pero yo tras bambalinas le trabajé igual de duro que él. Es más, eso sí lo veo en retrospectiva y me da escalofrío, porque fueron semanas y meses y años terriblemente intensos. Era de cambiar maletas, de verdad. Llegabas de un viaje de Asia, cambiabas maleta y te ibas a uno de Europa. Fue para poner el nombre de México en alto dentro de los congresos internacionales de ciencia, para poder estudiar qué pasa adentro de esta cajita de huesos que tenemos detrás del rostro. Absolutamente. Fíjate, la forma de ver las cosas. Edgar, como científico con una idiosincrasia americana, él dice: si la gente no se da cuenta de lo que está pasando en el top de la ciencia en el mundo, no podemos aspirar a ser iguales. Entonces, Edgar, de su bolsillo, pagando la asistencia, y si le alcanzaba, le invitaba algo a su estudiante para ver si completar, y se los traía. Porque Edgar decía: tenemos que sacar la nariz de aquí para ver lo que se está haciendo en el país. Y todo eso por amor a ti, me queda claro. Pues yo creo que la ciencia primero y luego yo. La verdad sí creo que fue así. Es muy interesante conocer el pensamiento de una persona que está precisamente vinculada a un científico investigador, de los que hacen posible el descubrimiento desde medicamentos hasta procedimientos. En esta casa, en Querétaro, que tiene por una parte arte de China y arte mexicano, grabado de Rufino Tamayo, antiguo jarrón. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una charla muy interesante con María Luisa Schonheimer, esta mujer formidable que llegó a Querétaro en compañía de uno de los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Edgar Heimer es un estadounidense experto en los procesos del pensamiento, que pues ha enriquecido la investigación mexicana a lo largo ya de muchísimos años, en compañía de su esposa, María Luisa. Aquí seguimos. Amiga querida, tú has tenido oportunidad de viajar
de viajar mucho por diferentes partes del mundo y de ver en los congresos la presencia de hombres y mujeres, tanto jóvenes científicos como sus propios líderes en la investigación. Dime, ¿cómo has visto tú el rol de la mujer? El cambio que se ha dado en la mujer, digamos mexicana o extranjera, como tú decidas, desde tu niñez hasta el día de hoy. ¡Wow! Parecería que son dos mundos diferentes, Sara. Siendo, por ejemplo, la generación inmediata anterior, la de mi madre y sus hermanas, comparada con esta la siguiente generación que fue la mía, es sorprendente. Imagínate la diferencia que existe con las generaciones actuales. Yo estoy verdaderamente sorprendida y encantada y fascinada del cambio y la evolución que ha tenido la vida de la mujer, el papel de la mujer dentro de la sociedad o en todos los ámbitos, porque la mujer, inclusive dentro del hogar, las funciones ya son diferentes. No se diga en el aspecto profesional. Creo que la mujer ha tomado mucho terreno y ya no hay vuelta atrás. Esto es de aquí para enfrente hasta donde sea. Mujeres que están casadas, pero siguen estudiando, pero al mismo tiempo trabajan y al mismo tiempo atienden hijos. Es impresionante. Yo creo que la mujer, con esta lucha que iniciamos hace muchos años, me da la impresión que lo único que logró es llenarse de mucho más trabajo y más responsabilidades. Pero ahora los jóvenes, los maridos, contribuyen, apoyan, reconocen, aprecian el trabajo de su cónyuge. Tienes razón, Ara, sin duda. Los chicos actualmente ya tienen otro chip en ese aspecto. Lo que sí me sorprende es que la maternidad sigue siendo responsabilidad de las madres. Y yo veo que no es una situación fácil, inclusive desde cuando el embarazo, no desde el embarazo, sino antes todavía, la decisión de ser madre. Ellas saben que tienen que meter el freno de mano y estarán fuera de la carrera en donde están trabajando, lo que están haciendo durante algunos meses. Aunque ellas sigan trabajando embarazadas, sí hay un retroceso, sí hay un retraso. Sobre todo, creo que la sensación de seguridad, ellas dentro del trabajo, se ve afectado a partir de cuando los bebés están en casa. Si están enfermos, si no llegó la nana, ellas se les modifica la sensación en ese aspecto y eso de una u otra manera te afecta en tu trabajo de lo que estás haciendo, aunque seas muy autosuficiente, muy independiente y muy profesional, eso te afecta porque no hay otra cosa que se iguale como la maternidad y eso por los siglos de los siglos será siendo nuestra responsabilidad, ¿no? Pero bien por las mujeres, me encanta, las cosas han cambiado, qué bueno. ¿Tú crees que ya se haya logrado, por ejemplo, llegar a una de las metas, que era la equidad de género? Es decir, igual salario por igual trabajo, igual reconocimiento y la posibilidad de que una chica sea líder de proyecto dentro de la industria, de la academia, de la medicina, sin ser mal vista ni señalada, ni por los hombres que son sus compañeros, ni por las esposas de estos compañeros, ni por la sociedad en general, porque hasta hace muy pocos años, si una muchacha había llegado a una posición de mando medio, de mando alto, se consideraba que era porque ella había hecho uso de sus encantos. Sí. No, desde luego que la equidad en los Estados Unidos, en Europa, sin duda nos llevan muchos años por delante. A mí me sorprende todavía los casos que se dan de injusticia en ese aspecto de no equidad en nuestro país. A México le falta un buen rato. Y no por las mujeres, porque las chicas me maravillan la fuerza y la entereza que tienen de pelear y argumentar. Me encanta. El problema es que lo que siento que todavía no está de todo listo son nuestros amigos y compatriotas mexicanos. A los hombres todavía les cuesta trabajo. No hay equidad de género en México de ninguna manera. Y para obtenerlo no sé cuánto tiempo nos tome, ¿eh? Cuando tú has sido empresaria, dueña de un negocio exitoso, importante,
para obtener contratos o para dirigir un equipo de carpinteros, de muchachos que trabajaban bajo sus órdenes, ¿tuviste alguna vez algún tipo de contrariedad, de dificultad para hacer valer tu palabra? No, porque tenía yo muy mal carácter y lo sigo teniendo, pero no en ese aspecto. Sí en el otro aspecto, cuando una persona con mayor poder, o sea, el que te va a comprar, cree que con una cita puedes tú de alguna manera estar mejor colocada para vender. Eso me parece absolutamente horrible, porque yo creo que si tú tienes carácter, no importa que seas mujer, puedes imponer tus instrucciones, aunque sean hombres. El problema es esta sensación que todavía los hombres creen que si eres mona, pues vamos a comer y mira que tu pedido va a fluir mejor. Esas cosas me dan... Hay casos todavía, perdón, pero hay un par de cosas horribles en México todavía que está en las noticias y esto no debe de suceder. No, o sea, no puedes entender que en pleno siglo XXI sucedan cosas así, de chicas, de grupos, de conglomerados que están demandando a hombres por acoso. Me parece vergonzoso, es increíble que todavía esas cosas sucedan, y suceden. Y que además de que suceden, hasta ahorita, yo no he visto que haya ninguna justicia que se aplique. Al contrario, hay veces que se premia, como algunas cosas que pasan recientemente, y no se me da la gana, eso no debe pasar. Y no debe pasar, y yo veo las chicas que protestan, pero no está siendo suficiente. El cambio de la mentalidad tiene que ser de los señores, porque las mujeres estamos haciendo nuestra parte, y las niñas actualmente no se dejan y se defienden, pero hay que cambiarles el chip a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, a nuestros hijos, de que las cosas ya no son así, no, ya no somos el sexo débil, eso ya no existe, hace mucho se quedó atrás eso. Y dime con respecto a la ciencia, en la academia, en la investigación, ¿tú has visto que las nuevas generaciones incluyan más mujeres que antes? Eso Edgar tiene un conocimiento más estricto y se lamenta, porque decía que en sus tiempos había mucho más mujeres involucradas en la ciencia. Y te voy a decir por qué creo que en la actualidad ya no es así. Ya no es como Edgar veía que muchas chicas, cuando él daba clases en la Universidad de Columbia, en Nueva York, decía que había muchas chicas interesadas por entrar a la ciencia. Creo que en la actualidad, más que nada, es por este reto que tiene la mujer de ser igual. Y la ciencia tienes que tener, sí sabes, no es lo mismo trabajar en un administrativo, que la ciencia tiene su tiempo, tiene sus ritmos, y la gente de repente no tiene esta vocación para tener la paciencia que se necesita para ser un científico exitoso. Claro, y la ciencia todavía no es suficientemente atractiva para muchos muchachos y chicas, pero poco a poco se hará, supongo, espero, un cambio de mentalidad. Es que un país que no tenga ciencia no tiene futuro. Eso es otra de las cosas que debemos de entender. La base de cualquier país para tener éxito es la educación. Como punto fundamental, punto medular de cualquier sociedad es la educación. Y la ciencia, si quieres aspirar a ser un país mejor, tienes que invertirle a la ciencia. En ese aspecto, me da mucha pena que estos dos puntos que te estoy comentando, que son trascendentes, fundamentales para nuestro país, estén tan descuidados. Es lamentable, porque yo sí creo que pobreza va de la mano con educación y viceversa. La educación, si no hay educación, no veo cómo puedan resolver la pobreza. La pobreza no se resuelve dando becas. La pobreza no se resuelve dando ayudas mensuales. La pobreza, si realmente quieres enfrentarla, inviértele a la educación. Si no, no hay alternativa. No hay alternativa. Entonces, me desespera, me entristece profundamente por mi país,
que estos elementos importantes como es la educación, nadie se aboca de manera seria, de manera, sí sabes, ¿no? De manera seria. Comprometida. Por favor. Entonces jugamos con, tenemos escuela gratis. Perdón, ¿de qué están hablando? Dijo, a cualquier cosa se le llama escuela. No, señores, tenemos que echarle conciencia de qué tipo de educación estamos teniendo en este país. Y eso me enoja y me frustra y me llena de tristeza, porque a la gente pobre no se le ayuda dándole un bono mensual. Dale buena educación, caray, dale las herramientas para que pueda salir adelante. De hecho, yo creo que la educación es más importante incluso que la salud, la vivienda y la infraestructura, porque una persona con educación cuida su salud. Una persona con educación es capaz de autogenerar un entorno más agradable para vivir. Qué cosa tan importante acabas de decir, Ara. La educación es todo, es verdad. Sin duda. Si tienes educación, tienes todo lo demás. Ahora, tú has escrito. A lo largo de los años te convertiste en una escritora, publicaste un libro que yo tuve el honor de presentar hace algunos años en el Museo de Arte. ¿Qué te lleva a manifestar tu filosofía, tu manera de pensar, tus inquietudes, tus preocupaciones, tu justa indignación por la injusticia, tu justa manera de ver las cosas? ¿Qué te lleva a escribir? Básicamente en aquella época, cuando escribí, publicamos el libro, era una época muy romántica, una época en donde yo sentía que la ficción era una forma de desahogar lo que yo pensaba que el mundo necesitaba o las cosas como eran. Yo terminé literalmente con la escritura en esa línea de ficción cuando me di cuenta que la realidad me rebasaba. Pero muy por encima, la realidad me rebasaba. Entonces, dejé de pensar, dejé de creer en la ficción y me aboqué más a los conceptos reales. Y ¿sabes qué? La realidad termina rebasándome. Entonces, literalmente dejé por ahora el Word, porque ahora solamente me aboco a leer, si puedo, entre 10 y 12 artículos al día. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me horroriza? ¿Y qué es lo que me frustra? De los escritores de ficción, ¿quiénes son tus preferidos? ¿Con quiénes te sientes identificada en cuanto a la construcción de su sintaxis, de su estructura, de su tema, argumentos, personajes? Pero por supuesto que siempre serán para mí los autores latinoamericanos. Sí, claro, toda esta escuela, pues de hecho a mí me formaron, ese tipo de literatura era la que yo soñaba con escribir como ellos, pero qué lejos estaba, porque no era tanto la historia, sino esta forma maravillosa, poética de manejar la narrativa. Yo creo que no nada más a mí, fuimos toda una generación de aspirantes a escritores, pero pues qué lejos estábamos de los grandes, ¿no? De los Borja, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, bueno, pues todos estos maravillosos autores que cuando tú haces tus pininos, tomé muchos talleres y luego escribía mucho, te das cuenta que si no vas a llegar a esos niveles, pues mejor no. Y luego es muy difícil manejar la ficción cuando la realidad te está comiendo los talones. Entonces todas estas cosas, no sé, quizá me desilusionaron un poco y creo que de cualquier forma la escritura hasta la fecha ha sido para mí como mi tablón de salvación. Cuando siento mucha frustración y no puedo hablar con alguien, escribo. Ni es para publicar, ni es para comentar. Es la mejor forma que yo tengo de expresarme. ¿Es una especie de terapia creativa? Sí, para mí sí. En la que tú vas como convirtiendo tus preocupaciones o tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos en palabras. Eso. Bueno. ¿Tú recomiendas a otras personas que intenten escribir con este fin? Ahorita que estamos viviendo una etapa complicada y difícil. Yo sí recomendaría
a todo mundo, aunque no tuvieras aspiraciones para ser escritora, escribe. Pero es que no hay manera más maravillosa de comunicarte contigo misma si no es a través de la escritura. Es un medio que te tranquiliza, es un medio que te aclara. Eso es bien importante, porque si andas con mucho estrés, si te pones a escribir, créeme que vas colocando las cosas en su justa dimensión. Es como una terapia, sin duda, es bellísimo. A mí me encanta, me encanta. Querétaro. Ya que Edgar concluyó su trabajo de investigación en Juriquilla, en la UNAM, ustedes decidieron continuar viviendo en Querétaro, habiendo vivido él inicialmente en Nueva York. En Nueva York, en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, y tú, Ciudad de México, Querétaro, pero habiendo conocido toda la República y muchas otras partes del mundo. Tienen la ciudadanía, la posibilidad. ¿Por qué Querétaro? Querétaro es un estado precioso, maravilloso. A mí me maravilla Querétaro porque estratégicamente está en el centro. Es un lugar ideal si vas hacia el norte, si vas hacia el sur. Otra de las cosas es que todavía tenemos el privilegio de vivir como si viviéramos en provincia, pero con todas las facilidades que te da una ciudad. Hace 30 años que yo llegué aquí a Querétaro, si querías ir al súper tenías que manejar 25, 30 minutos para ir a un supermercado. Si querías comprarte una ropa, algo de vestir, tenías que ir al centro, a las tiendas del centro. Cierto, era fuerte, el cambio era muy fuerte de venir de la Ciudad de México a venir a Querétaro. Pero en la actualidad, Querétaro no le pide nada a la Ciudad de México, encuentras lo que quieras. Pero no tienes que cargar el drama de la Ciudad de México tan complicada, tan terriblemente complicada. Tenemos un aeropuerto intercontinental que no tienes que ir al monstruoso aeropuerto de la Ciudad de México que se les está cayendo a pedazos a propósito. Y no vas a tener que tomar tampoco este extraño transporte para llegar al nuevo Felipe Ángeles, si es que llegas, porque a lo mejor ni llegas. Entonces, somos muy afortunados. Querétaro es un estado precioso, que tenemos una temperatura envidiable. La gente todavía es muy atenta, es amigable, es Querétaro adorado. Quiero tocar un tema que para ti es muy importante: los perritos. Sé de tu amor por las mascotas, por estos compañeros de vida. Te preocupa su suerte. He visto que tú rescatas algunos perritos que quedan abandonados a su suerte en la calle. Has apoyado económicamente de tu bolsillo algunos de los refugios para animales y estás preocupada porque se esterilicen a hembras que ya dieron sus camadas. ¿Cuál es tu amor por los perros? Bueno, definitivamente amo a los perros. En general amo a los animales. Para mí la naturaleza me conmueve. O sea, todo lo que es la naturaleza y los animales ciertamente es mi debilidad. Pero como mascotas, los perros es algo que puedes tener más a la mano. Yo conocí el amor a los animales a través de mis primeras perras que tuve aquí en Querétaro. Yo nunca había tenido la posibilidad de tener un animal hasta que llegué aquí. Tuve 2 perros maravillosos, extraordinarios, que los enterramos después de 13 años. Y a través de ello conocí el concepto de piedad. Yo sabía que existe el término piedad. Es diferente cuando lo vives, es diferente cuando lo sientes, la palabra piedad. El tener piedad a los animales, yo creo que es uno de los sentimientos más grandes que tiene el ser humano. Es como que el más elemental, el más romo. Entonces, son seres vivos, profundamente desprotegidos. Y todavía estaba trabajando yo contigo, bueno, con esto de los consejos y esto. Cuando aquí, sí, porque has formado parte de los consejos ciudadanos de concertación. Exacto. Y entonces fue cuando se implantó, o no se dice implantó, ¿verdad? Sino salió la Ley de Protección Animal en Querétaro.
Fuimos de los primeros estados en ese aspecto. Y ahí ves el rango de que es un estado, somos un estado de vanguardia. Hay estados en donde los pobres animales allá andan en unas condiciones. No, Querétaro tiene una ley de protección animal. Entonces, yo veo que también los seres humanos estamos creciendo en ese aspecto. Cada vez veo que la protección el respeto a un animal no depende de una situación económica, sino es una situación de conciencia. Y a mí me maravilla cuando personas humildes, personas con escasos recursos, tienen un respeto y un amor por sus animalitos. Dime tú si eso no es una belleza. El respeto a los animales no tiene que ver nada con tu economía, tiene que ver con tu conciencia y con tu esencia como ser humano. Sin embargo, has sido voluntaria. Has estado ahí presente, te has preocupado por el rescate, el cuidado, la alimentación y volverlos a colocar, en muchos casos, en hogares que los reciben con cariño. Dejé de trabajar físicamente para las instituciones de protección animal porque no puedo manejar el dolor. Ay, mira, cállate. Sí, es que es algo que me cuesta mucho trabajo. El del dolor de los animales no lo puedo manejar a la fecha. Prefiero aportar económicamente, y no quiere decir que sea ley de avestruz, que si metes la cabeza ya no existe. Yo sé que existe el dolor, no lo puedo manejar. No puedo manejar el dolor y el maltrato animal. Entonces, yo aporto y que otros se encarguen, ¿no? Pero yo sí agradezco a los seres humanos cuando tienen conciencia de la protección al animal. Sé que esos seres humanos valen la pena. Y además te preocupa la ecología, te preocupa el calentamiento global, te preocupa lo que estamos haciendo con el planeta. Hace 2 días, es más, retuiteé un artículo, te sobrecoge de lo que le estamos haciendo a los mares con el plástico. Esto es verdaderamente un horror, así es que... Sí, sabemos que hay islas del tamaño de un país, islas de plástico que a raíz de las corrientes marítimas pues van empujando las olas a estos flotantes que no existían hace 20 años. ¿No es un horror, Ara? Sí, es una preocupación muy seria porque arrojamos bolsas nylon, arrojamos pedazos de plástico al drenaje que se convierte en río, que se convierte en mares, y el microplástico está siendo ingerido por los peces que nos comemos. Y sabes que eso, cuando leo situaciones así, esa es la única sensación que me da muy clara de que me quiero morir. El problema y la destrucción es tan grande y así uno como ser humano es así de chiquitito cuando ves esa inmensidad, lo que le hacemos a los mares, lo que le hacemos a las selvas, Entonces yo digo, caray, no tenemos remedio. Yo la verdad ya me quiero morir porque esto está muy feo. No te mueras. Es importante que transmitas tu punto de vista. Por eso estamos aquí. Una, para reconocerte el enorme trabajo que has realizado tú como uno de los pilares del Instituto de Neurobiología. Dos, para reconocerte tu trabajo como empresaria decente, honesta, trabajadora, entregada, dedicada a su labor. Gracias. Tres, como mujer que ha contribuido en recuperar precisamente el equilibrio ambiental, el amor a los animales, la naturaleza misma. Por eso estamos aquí, porque yo quiero que tu punto de vista pues sea transmitido a través de este medio y ayude a formar opinión en nuestros televidentes. Ara, te lo agradezco infinitamente. De verdad, para mí fue un honor estar aquí con ustedes. Gracias mil. Muchas gracias, de verdad. Gracias a María Luisa Schonheimer por sus conceptos que nos ha vertido en esta rica conversación. Y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la próxima Visión de Vida. Muchas gracias.